Maestra del Valle, sea usted bienvenida a esta comisión. Con motivo de su comparecencia, es un gusto dialogar con mujeres con trayectoria en el Poder Judicial, en el caso suyo, con formación académica. Y yo quisiera hacerle una pregunta respecto a lo que usted acaba de mencionar. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una jurisprudencia afirmando que la Constitución prevé un mandato a todos los partidos políticos para postular candidaturas al interior de los ayuntamientos atendiendo al modelo de paridad horizontal, es decir, 50% de candidatas y 50% de candidatos. Se trata ciertamente de un principio constitucional, el tema de la paridad entre los géneros, y la jurisprudencia 7/2015 pues obliga a las autoridades electorales y a los partidos políticos a garantizar este principio. Sin embargo, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la acción de inconstitucionalidad 36/2015 que la Constitución Federal no prevé el mandato de paridad horizontal en la postulación de candidaturas, muy a pesar de que nosotros, el legislador, el Congreso de la Unión, establecimos en la más reciente reforma político-electoral el principio de paridad entre los géneros, al menos en el Poder Legislativo. ¿A qué órgano constitucional le va a hacer usted caso? ¿Cuál es su postura respecto del criterio de la acción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Rodrigo Moreno, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya es conocido no solo por el proceso anterior, sino también por las obras que ha publicado. Le felicitamos por estar en la terna. Yo quisiera hacerle una sola pregunta. Como usted sabe, el artículo 41 de la Constitución contempla 3 causales de nulidad de la elección. Una de ellas es cuando un partido candidato o candidata excede al tope de gastos de campaña en un 5% del monto total autorizado. Sin embargo, en el proceso electoral pasado, el Instituto Nacional Electoral determinó que se rebasaría estos topes de gastos de campaña solo en 3 casos de los miles que fueron documentados y que fueron denunciados. Mi pregunta hacia usted sería, ¿cree que las salas regionales deban valorar las pruebas presentadas por las partes para corroborar, para evidenciar algún rebase de tope de gastos de campaña, o por el contrario cree que las salas regionales deban ceñirse únicamente al dictamen de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral? Por su respuesta, gracias. Don Rolando Villafuerte Castellanos, sea usted bienvenido aquí al Senado de la República, a este diálogo entre lo jurídico y lo político, que aquí estamos convergiendo. Yo le quiero hacer una pregunta. De acuerdo al artículo 94, inciso E, de la Ley General de Partidos Políticos, una de las causales para perder el registro como partido político es incumplir de manera grave y sistemática las obligaciones que señale la norma electoral. Para usted, ¿qué es incumplir de manera grave y sistemática las obligaciones que señala la norma? ¿Y cómo puede acreditarse una conducta de este tipo? La pregunta viene a colación porque en el proceso electoral pasado, un partido político, omitiré su nombre, porque en realidad lo que importa es resolver estos problemas, cometió, de acuerdo al INE, de acuerdo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diversas violaciones graves a las leyes electorales
Incluso ese partido fue severamente sancionado por estas violaciones. A pesar de ello, para los consejeros electorales del INE, esa conducta no era sistemática ni reiterada, y por ello no le podía quitar su registro como partido nacional. Exprésenos usted su opinión jurídica al respecto. Bienvenido, don Rodrigo Escobar Garduño. Pues parafraseándolo, esperemos que este esfuerzo y dedicación sea muy productivo. Yo quisiera hacerle una pregunta, relacionada con su participación que acaba de hacer en este momento. En un primer momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que los actos internos de los partidos políticos, aún en contra de sus militantes, no podían ser sometidos a jurisdicción electoral. Hoy ese criterio ha quedado totalmente rebasado, todos los actos intrapartidarios son judicializables. En su opinión, le pregunto, ¿cómo deben llevarse a cabo el control jurisdiccional de los actos internos de los partidos políticos? ¿Se recuerda usted cuáles son los elementos mínimos que deben de cubrir los partidos políticos para que sus procesos internos sean declarados democráticos? Estos elementos mínimos, le recuerdo, forman parte de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte. ¿Podría señalárnoslos, por favor? Licenciada Valle, bienvenida al Senado. Es muy grato tener mujeres en el Poder Judicial, la felicitamos por estar en la terna. La Sala Regional de Monterrey determinó la nulidad de la elección de diputados federales en el Distrito 1 de Aguascalientes. Y en ese juicio de inconformidad se determina que los juzgadores tienen la obligación constitucional de resolver asuntos cerrando la brecha entre la verdad jurídica y la verdad fáctica. ¿Considera usted que los juzgadores, a efecto de buscar la verdad fáctica, puedan allegarse de elementos adicionales a los aportados por las partes? Esa sería mi pregunta. Por su respuesta, gracias. Gracias. Senador Monreal. Licenciado José Luis Ceballos Daza, sea usted muy bienvenido al Senado, a este ejercicio republicano. Le felicitamos por estar en la terna. Yo le quiero hacer una sola pregunta. En la reciente reforma electoral se crearon las figuras llamadas OPLES, los organismos políticos locales electorales, en sustitución de los institutos estatales electorales. Ello ha provocado que el INE tenga que tomar una gran cantidad de decisiones, incluso que ya se haya demostrado en la pasada elección que es insuficiente, por ejemplo, para llevar a cabo una fiscalización total de todas las candidaturas tal como se requiere. Una centralización de funciones extrema, diría yo. Y los OPLES figuran casi como subordinados al INE cuando a la letra de la ley no es esa la figura establecida para los OPLES. En su experiencia, ¿qué modelo considera usted más eficaz, el de los OPLES o el de los institutos? Por su respuesta, gracias. Bienvenida, licenciada Berenice. La felicitamos por estar en estas ternas. Yo quisiera hacerle una pregunta. El voto de los mexicanos en el extranjero es un derecho de nuestros connacionales, ya plasmado en las normas, y de aplicarse permitiría que muchos mexicanos, mexicanas que radican en el extranjero pudieran emitir su sufragio y con eso participar en la vida política de nuestro país. Sin embargo, pues vemos con tristeza, en primer lugar, que no se hace todo lo suficiente por las autoridades a las que les corresponde para que se logre concretar
facilitar este voto de los mexicanos en el extranjero. Y vemos con más tristeza aún que, por ejemplo, en la elección de diputados en Chiapas se incurrió en ilegalidades y corrupción del sufragio cuando las autoridades electorales contrataron a una empresa privada para implementar el voto de los mexicanos en el extranjero, y se demostró que la empresa manipuló los listados nominales. ¿Qué opinión tiene usted acerca de concesionar una función tan importante como la electoral a empresas privadas? Y si es posible garantizar el principio de certeza en las elecciones bajo este mecanismo de empresas privadas. Por su respuesta, muchas gracias.